El aumento de la criminalidad organizada en los últimos años ha generado una sensación de inseguridad ciudadana. Este hecho debe ser revertido inmediatamente por las autoridades del gobierno, los municipios y de la sociedad en su conjunto. El día de hoy, en el programa Tus Derechos, conversaremos sobre la seguridad ciudadana. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. La seguridad ciudadana es una realidad social en la que no existen riesgos o amenazas para las personas, donde pueden ejercer libremente sus derechos sin que existan impedimentos para ello, como la criminalidad y la delincuencia. Es también, para efectos de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y el espacio público. El artículo 44 de la Constitución señala como deber del Estado el proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Mientras que el artículo 197 establece que las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana con la cooperación de la Policía Nacional del Perú conforme a ley. En la actualidad, la criminalidad y la delincuencia en nuestro país constituyen un problema político-social de primer orden, que requiere la necesidad de implementar medidas concretas para disminuir la violencia. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, las regiones más peligrosas del país son Lima, La Libertad, Lambayeque y Piura. Entre los delitos más comunes que se producen día a día están el robo agravado, homicidio simple, homicidio calificado, tráfico ilícito de drogas, lesiones graves, entre otros. Lamentablemente, en el Perú es muy reducido el número de personas que denuncian un robo menor. Las estadísticas señalan que solo 1/3 de los hurtos se consigna en un parte policial. Recientemente, en la primera encuesta nacional urbana de victimización difundida por la ONG Ciudad Nuestra, realizada en 23 ciudades del país, al preguntarle a las personas sobre su percepción sobre la delincuencia en su localidad, 3 de cada 4 personas respondieron que se sienten inseguras en la ciudad en la que residen. Para combatir esta terrible realidad, en los últimos días, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la creación de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, que se encargará de monitorear y evaluar la formulación y ejecución de políticas públicas destinadas a reducir y eliminar la criminalidad. La violencia no es solamente un problema de Lima o de las principales ciudades del país. Se trata de un problema a nivel mundial y muy especialmente de América Latina, que en las 3 últimas décadas se ha convertido en la región de más alto índice de criminalidad del planeta. Bien, este fue nuestro informe sobre seguridad ciudadana. Lo que nosotros debemos concluir es que se requiere la participación de los órganos del Estado para implementar una verdadera política de seguridad ciudadana. La Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso y sobre todo el Poder Ejecutivo, que debe tener la iniciativa política para emprender una lucha frontal en materia de criminalidad y de seguridad ciudadana. Para conversar sobre estos temas vamos a estar en el siguiente bloque con el congresista Luis Iberico. Ya regresamos, estimados amigos.
Bien, continuando con el programa, nos encontramos con el congresista Luis Iberico, vicepresidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. ¿Existe un sistema de seguridad ciudadana en el papel? En el papel y en la ley. Pero si bien esta ley que creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana se hizo para articular a todas las autoridades e instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, la realidad es que esto nunca funcionó. El gran problema de la inseguridad ciudadana se reduce a una sola palabra: desarticulación. O sea, cada uno de los integrantes de este sistema está por su lado. Cada quien marcha por su lado. Entonces, ¿cuántas autoridades tienen que ver con la seguridad ciudadana? La Policía Nacional, la Municipalidad, el Poder Judicial, la Fiscalía y también funciones de carácter preventivo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, y todas estas autoridades se supone tienen que funcionar como una maquinita, según la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Pero la realidad es que cada uno marcha por su lado y a veces hasta hay incomprensiones, o vamos a decirlo claramente, a veces hay rivalidades y pugnas entre autoridades que tienen que ver con la seguridad de las personas. Estos órganos a veces se crean estas comisiones y lo que usted dice es importantísimo, articular, pero a veces se crean estas comisiones y no funcionan, pero siempre hay un eje, o sea, una cabeza. Claro. Una cabeza. Entendemos que una locomotora. Exactamente. Bueno, yo por eso saludo la iniciativa que ha tenido el presidente Ollanta, y no soy oficialista, por cierto, pero me parece bien que haya decidido en esta coyuntura, en este momento tan grave que vive la sociedad en materia de seguridad ciudadana, ponerse a la cabeza del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Según la ley, el que preside el sistema, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, es el ministro del Interior. Pero es un ministro igual como los otros que integran este consejo, el ministro de Economía, el ministro de Salud, el ministro de Educación. Además, tiene junto a él autoridades que gozan de autonomía, como el alcalde de la ciudad de Lima, por ejemplo, la alcaldesa, o tienen al presidente de la Corte Suprema, o tienen al fiscal de la Nación, o al defensor del pueblo. Entonces, tenemos, vamos a decirlo claramente, un liderazgo debilitado por las propias funciones que le competen al ministro del Interior. Cuando el presidente de la República asume estas funciones, para lo cual ya presentó un proyecto de ley, inclusive para respaldar la iniciativa presidencial, yo creo que las cosas pueden empezar a cambiar. Pueden mejorar. Pero hay un organismo donde descansa fundamentalmente la labor de seguridad ciudadana, y es la policía. ¿Qué hacer con la policía? La policía tiene que experimentar una reforma profunda. No solamente se trata de poner más efectivos, que los necesitamos, se trata de cambiar el sentido de la policía. Tenemos que ir de una policía que se ha militarizado en la etapa terrorista, ¿no?, a una policía que en algunos países se le llama comunitaria, en otros policía proximal, y que nosotros conocíamos como el guardia de la esquina, ¿no? Cuando había la Guardia Civil, el guardia civil. Es decir, el policía comunitario es el policía que está en la calle, que está en el barrio, que tiene un área de acción específica donde conoce a los vecinos y los vecinos lo conocen al policía. Un policía con el que se puede conversar directamente, un policía amigo de los vecinos, que es quien mejor puede ir percibiendo los problemas apenas empiezan a aparecer, ¿no? El que conoce quién es el palomilla, quién es el pandillero, en qué hogar hay problemas conyugales que pueden devenir en actos de violencia muy graves, donde toman hasta altas horas de la noche, y todo esto lo logras con una policía comunitaria. Eso es a lo que tenemos que llegar. Usted ha tocado un punto importantísimo y yo quería incidir nuevamente sobre esto. La policía ha dejado de ser vista como una policía aproximada. La policía a veces da y genera temor. Claro, porque nosotros, en los años de violencia subversiva, mandamos a los policías a pelear contra los terroristas. Las comisarías, si lo recordarás, eran prácticamente cuarteles militares, con bolsas de arena, policías con armas de largo alcance, fusiles de guerra, con uniformes de combate, de campaña. Entonces se trastornó totalmente el papel de la Policía Nacional del Perú. ¿Y qué nos han devuelto? Una policía diezmada en su cantidad de efectivos, un policía mal pagado, un policía maltratado, una policía donde campea desgraciadamente también la corrupción, que es algo que hay que limpiar desde adentro de la Policía Nacional del Perú, o una policía burocratizada, alejada del vecino, ¿no?, que al ciudadano lo ve como un extraño y el ciudadano ve al policía también como un extraño. Eso es lo que hay que romper. ¿Cuáles son las principales medidas que piensa plantear esta comisión especial? Bueno, yo creo que hay que tomar medidas de impacto inmediato.
Y esto hay que jugarlo con el propio Congreso de la República, porque nosotros no dictaminamos, hay que jugar con la Comisión de Justicia y con la Comisión de Seguridad Ciudadana, de Defensa Nacional y Orden Interno, y hay que jugar muy de cerquita con el Poder Ejecutivo, porque tenemos que ver medidas muy prácticas, muy rápidas, muy directas, para que esto empiece a funcionar de inmediato. Pero no dejar de lado lo más importante, que son las medidas de mediano y largo aliento, que son las que van a solucionar las raíces del problema, que son el tema de la educación, de la formación de los jóvenes, los problemas de desarrollo económico, laborales. Son muchas cosas que hay que solucionar y que tiene que estar articulado con estas medidas de impacto inmediato, porque la ciudadanía quiere ya que recuperemos por lo menos la tranquilidad en las calles, ¿no? ¿Cuáles serían las medidas de impacto inmediato y cuáles serían estas de mediano plazo? En lo que compete al Ejecutivo, por ejemplo, una buena medida ha sido cambiar el sistema 1 por 1 e ir hacia el sistema 2 por 1 con la Policía Nacional del Perú. Hay que agregarle más cosas, ¿no? Primero hay que señalar que ese sistema tiene que ser provisional, ¿no? Porque lo que hay que hacer es que eso que va a venir como una bonificación se convierta en sueldo, para no distorsionar el tema salarial de la Policía Nacional del Perú. En segundo lugar, hay que darle las mejores condiciones de trabajo. Y estoy hablando de condiciones como, por ejemplo, el bienestar de la familia policial, ¿no? Hospitales, colegios, el bienestar del propio policía, uniformes, el equipamiento de la policía, pero también hay que darle un marco jurídico para proteger al policía cuando cumple con sus funciones. Hoy día el policía tiene miedo de disparar un balazo porque enseguida le meten una demanda, un juicio, y el policía, si no sale mal parado el juicio, por lo menos le va a afectar en su carrera policial. Hay que dar la ley de la carrera policial. No hay ley de la carrera policial y el policía está sujeto a que las reglas del juego se cambien de la noche a la mañana. Entonces hay que crearle las mejores condiciones de trabajo, y esto tiene que ser acompañado de un proceso de limpieza integral, profundo en la policía, porque hay corrupción. Hay mucha corrupción en la policía. Esta es una realidad. Y policías honestos que quieren trabajar limpiamente te lo dicen. Me siento deshonesto porque tengo que callarme ante los casos de corrupción. Hay una corrupción activa y hay una corrupción pasiva, porque el policía que reclama, el policía que protesta, de inmediato se toman represalias contra él, ¿no? Entonces estas cosas hay que corregirlas también. Y en relación a la articulación, el Ministerio Público por un lado y el Poder Judicial, Correcto. ¿aquí la Comisión piensa también hacer algunos planteamientos? Yo voy a generar una propuesta que creo que tenemos que estudiar en la Comisión de Seguridad Ciudadana. La ley del Sistema Nacional está ahí hace años y no funciona. ¿Por qué? Porque además de tener una cabeza débil, como es el Ministerio del Interior, ahora va a ser el presidente, le falta algo que todavía no se está contemplando. Y es que junto al presidente de la República, y dando cuenta a él y al Congreso de la República, tiene que haber una entidad o una plataforma técnica, altamente calificada y con mucha autoridad para hacer el seguimiento, el control, la evaluación de las decisiones que se toman. Porque muchas veces se junta el Consejo, se toman las decisiones, y ¿quién ve la aplicación de estas decisiones? ¿Quién ve que estén articulándose realmente los esfuerzos de la Fiscalía con la Policía, con el Poder Judicial, con el Ministerio de Educación? ¿Quién está haciendo ese seguimiento permanente? ¿No debería ser la misma policía? No. Eso tiene que ser algo que esté por encima de estos actores que tienen que ver con la seguridad ciudadana, y que dé cuenta directa al presidente y tenga un alto nivel de autoridad conferido por el presidente de la República, y que juegue con el Congreso de la República, porque una de las misiones de nuestra comisión va a ser también hacer ese seguimiento. Entonces tiene que haber esta entidad. El gran fracaso del sistema se debe a que nadie echa seguimiento. Entonces se hacían los planes, los programas, los proyectos, se hablaba, se tomaban las fotos. ¿Y quién te hacía el seguimiento después de que la cosa funcione? Bueno, le queda una tarea titánica realmente. Felicitaciones por, Yo creo que el tema por el trabajo que están emprendiendo, pero va a ser bien duro y difícil. El tema, estimados amigos, es de gestión, para que la articulación funcione, para que las piezas funcionen, tiene que haber una buena gestión. No tenemos recursos, encima de que tenemos pocos recursos en material policial, en equipamiento, en cámaras, etcétera, encima de que tenemos pocos recursos, esto está desarticulado. Articulando, hemos ganado, creo, podemos avanzar hasta un 300% con relación a lo que estamos ahora, pero hay que articular. De lo contrario, es como un equipo de fútbol, como cada quien patea para donde le da la gana. Eso no puede seguir así. Muy bien, hay que meter goles. Bien, congresista, muchas gracias por haber participado en el programa Tus Derechos. Las gracias a ustedes. Esta fue la entrevista con el congresista Luis Iberico. Aquí lo que debemos tener presente es que la idea de articulación de los organismos encargados de la seguridad ciudadana es fundamental.
En el siguiente bloque continuaremos conversando sobre este tema y tendremos la presencia de Edgardo de Pomar Vizcarra, presidente de la Comisión Metropolitana de Seguridad Ciudadana. Bien, nos encontramos con el regidor metropolitano Edgardo de Pomar Vizcarra, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del municipio de Lima Metropolitana. Bienvenido al programa. Muchas gracias, doctor Morales, así que a su disposición. Bueno, estamos con este tema de la seguridad ciudadana realmente complicado y más aún en Lima. Lima es una capital de América Latina, una de las más pobladas, y ya me imagino los problemas que ustedes tendrán para planificar el trabajo de seguridad ciudadana. ¿Cómo ven, cómo están evaluando, qué medidas están adoptando desde su comisión para este tema de la seguridad ciudadana? Bueno, lo que sucede es que el tema de la seguridad en general es un problema que viene arrastrando nuestra sociedad desde hace muchos años, mucho tiempo. En lo referente a la Municipalidad de Lima, en la última gestión edil, en la anterior, en el caso de Lima, muy poco se hizo en el tema de la seguridad ciudadana. De manera que corregir, digamos, y llenar esos vacíos por la falta de presencia de la autoridad municipal en el ejercicio de la función de la seguridad ciudadana está tomando un tiempo, pero y estamos trabajando algunas medidas destinadas justamente a poder revertir esa sensación de inseguridad. Pero nada podríamos hacer, tanto la Municipalidad Metropolitana de Lima como los municipios distritales a nivel nacional, si no tenemos políticas de Estado claras en materia de seguridad ciudadana. Porque lo primero que hay que señalar es que la responsabilidad de la seguridad en el país y la lucha contra la delincuencia en el país es una responsabilidad de Estado. Y por tanto, le corresponde al Poder Ejecutivo dictar las políticas públicas de Estado en materia de seguridad ciudadana para que todos los demás órganos del Estado y las municipalidades puedan adecuar sus propias políticas y sus estrategias para combatir la inseguridad y la delincuencia dentro de las facultades que tiene cada órgano. O sea, esto quiere decir que el municipio, en este tema de la seguridad ciudadana, no pretende establecer sus propias competencias, sino requiere una coordinación estrecha con el Ejecutivo y la policía. Sí, lo que pasa es que no, el serenazgo metropolitano, los serenazgos municipales no tienen las funciones de policía mínimas como para poder imponer su autoridad, exigiendo el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Y de manera que un servidor público sin esa facultad de coerción es un remedio de autoridad, de manera que eso tenemos que corregirlo. Y este es un tema, como le repito, que arrastramos hace muchos años. Hay que recordar, haciendo un poquito de historia, que el serenazgo es una institución española y que el virrey Toledo lo instaura en el Perú durante el virreinato del Perú y que luego quede en desuso porque viene ya la institución republicana que crea la policía, pero frente a la deficiencia, la incapacidad operativa de la Guardia Civil de aquellos tiempos, en el año de 1958, en el distrito de San Isidro, el alcalde Carlos Neuhaus Rizopatrón instaura el primer serenazgo moderno en el Perú. Y luego vienen los golpes de Estado del 62, llega la democracia con Belaúnde, otra vez el golpe de Estado con Velasco, con Morales Bermúdez, queda en desuso el serenazgo, viene el tema del terrorismo, Carlos Neuhaus nuevamente es alcalde de San Isidro y en 1990 restablecimos nosotros el serenazgo donde yo fui secretario general del Consejo. Y a partir de esa reinstalación y reinstauración del serenazgo moderno se empieza a replicar este modelo de seguridad ciudadana desde las municipalidades en todos los municipios del Perú. De manera que del 58 al 2011 llevamos 53 años con el problema de la falta de seguridad y atención adecuada de la seguridad en el país. Entonces ya es un problema capital, sustancial en el Perú. Y sin embargo, cuando se unifica la policía, se comete el gran error de, por un lado, continuar con esa militarización
que lleva a que los policías empiecen a pensar en sus estrellas y no en el ciudadano, en la seguridad ciudadana, y entonces se descuida la parte fundamental de todo sistema de seguridad, que es la prevención. Y entonces la policía está abocada a muchas cosas, menos a la prevención, menos a la educación. No digo que no lo hagan, pero están absolutamente limitados. O sea, por un lado habría que incidir en retomar esta función de seguridad, de vigilancia permanente y de especialización en la policía. Pero por supuesto, el tema preventivo es fundamental y eso creo que es el primer nivel para poder terminar primero con la sensación de inseguridad, que no es el fin, ¿no?, sino realmente lograr que la sociedad vive en un clima de tranquilidad, de seguridad, de paz, porque al final lo que perseguimos es la convivencia, ¿no es cierto?, entre todos los peruanos y fundamentalmente en Lima, en el caso de los limeños. De manera que creo yo que aquí, además de las políticas públicas de Estado en materia de seguridad ciudadana, tenemos que ver qué hacemos con el serenazgo. O sea, ¿le damos funciones de policía para ver el tema de las faltas o el serenazgo pasa a la policía? ¿Cuál va a ser la solución? ¿No es cierto? En mi opinión, yo creo que los serenazgos deberían tener alguna de las funciones que tenía la antigua Guardia Civil, porque los alcaldes son los que están más cercanos a la población, a quienes la población le reclama por la falta de la seguridad, de los servicios básicos, del orden, de la limpieza, en fin, por todos esos temas. Y entonces los alcaldes son los más preocupados por poder solucionar los problemas. En cambio, los comisarios, que de acuerdo con su ley solamente pueden estar 2 años en una posición, sean buenos o malos, lo que les importa fundamentalmente, con honrosas excepciones, es su propia carrera. Ellos quieren llegar a coroneles y a generales, pero la pregunta debe ser, ¿le interesa a la sociedad y le interesa al pueblo tener generalotes en la policía o le interesa a los ciudadanos y le interesa a los alcaldes y a los regidores tener buenos comisarios que estén en sus puestos en tanto sean muy eficientes sirviendo al pueblo, con buenas remuneraciones y por supuesto con una buena pensión de retiro? Y creo que hacia eso tenemos que ir, ¿no? Sí, muy bien, esa es una propuesta muy interesante porque un comisario en un distrito por 2 años es poco, ¿no? Y él tiene que adaptarse, conocer a la población, en fin, ¿no? O sea, no se trata de estar cambiándolos a cada rato de un lado a otro, sino para poder tener una especialización, una especialidad hay que estar pues periodos de 4 o 5 años por lo menos, ¿no? Así es. Es bueno cuando el comisario es bueno, pero es malo cuando el comisario es malo, porque entonces también ahí lo que ha pedido la alcaldesa de Lima y los alcaldes de Lima, ¿no es cierto?, es en una primera reunión con el actual ministro del Interior, es que la opinión del Consejo de Seguridad Distrital o Provincial tenga ese concepto, esa opinión respecto del trabajo de los comisarios tenga un peso vinculante, de manera que la policía, ese consejo que se arma cada año para poder cambiar de ubicación a los comisarios, recoja con ese concepto de vinculación, de carácter vinculante, la opinión de este Consejo de Seguridad, no solamente del alcalde, sino del Consejo de Seguridad que esté integrado por varias autoridades distritales o de la provincia, ¿no? Bueno, porque son los que realmente conocen cuál es el desempeño de los comisarios. Muy bien, entonces queda clarísimo que el municipio metropolitano de Lima está trabajando en su proyecto y su plan de seguridad ciudadana. Y el convenio adicionalmente que se ha suscrito con la policía, y la Municipalidad de Lima está invirtiendo 20 millones de soles para poder tener más policías en las unidades de serenazgo y en la ciudad de Lima, ¿no? Que son, creo yo, logros importantes para la ciudad. Bueno, regidor, muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias a usted, doctor Morales, por la invitación y en cualquier momento a su disposición en lo que lo podamos ser útil. Bien, amigos, el próximo programa estará dedicado el próximo sábado a los beneficios penitenciarios. Y como siempre, si tiene alguna consulta o inquietud, comuníquese a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.p o a nuestro Facebook, tus-derechos TV Perú. Y como siempre, los sábados a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.